y vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. Nos vamos a gozar en la bendita palabra del Señor. Y digo gozarnos porque para nosotros oír la palabra de Dios produce gozo. Yo dije que oír la palabra de Dios produce gozo. ¿A cuánto les produce gozo? Si la palabra de Dios dice que es más dulce que la miel y que la que destila del panal, porque por ahí hay algunas mieles que no son como originales. Pero la que destila de ahí del panal en la colmena, esa es deliciosa. Por eso nos sentamos a la mesa, decimos, ¿verdad? Sentarnos a la mesa. Cuando uno lo invitan o uno va a un buen restaurante y se sienta a la mesa, y usted que empieza, lo primero que uno huele en el restaurante es como los olores de la comida, ¿verdad? Y uno como que, oh, qué bien esto. Y empieza uno a saborear, a comer y se siente uno como bien. Cuanto más la bendita palabra de Dios, que la saboreamos y que nos alimentamos por ella. Armas de guerra, el Espíritu Santo. La base bíblica la encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, en el capítulo número 1 y el verso número 7. Segunda carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo en el capítulo número 1 y el verso número 7, que a la letra dice, léanlo todos con voz fuerte, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Resaltemos la palabra poder. Nos ha dado espíritu de ¿qué? De poder. Escuchen eso y recuerden eso, porque de eso vamos a hablar en esta enseñanza, en esta predicación. Nos ha dado el Señor espíritu de poder. Y eso suena especial. Eso se siente de manera diferente. Hemos venido hablando estos domingos anteriores de la lucha, de la guerra espiritual que todo creyente tiene, que todo aquel que decide seguir al Señor enfrenta día a día. La lucha de la que habla Efesios 6 se refiere a eso, a un enfrentamiento, a una confrontación diaria, donde las fuerzas del mal se enfrentan y se oponen para que nosotros no podamos seguir adelante, para que no podamos continuar el camino. Creo que todos los que llegamos al camino del Señor y quisimos hacer parte de la iglesia del Señor, desde que nos bautizamos, teníamos una determinación, o el anhelo era, ¿cuál era el anhelo? Seguir adelante hasta el final. Ese es el anhelo siempre, seguir adelante hasta el final. Eso es el propósito que tenemos. No obstante, vienen numerosas circunstancias que tratan de bloquear ese propósito, que tratan de destruir ese anhelo, el anhelo de seguir al Señor, el anhelo de servirle. Y como hemos visto en la palabra del Señor, el Señor nos ha entregado los elementos o la dotación que necesitamos para que podamos seguir firmes en el camino. Si tenemos una lucha espiritual, la lucha espiritual es diferente a la lucha entre carne y carne. Y el texto dice que no es una lucha entre carne y carne, sino que es una lucha espiritual con los gobernadores de las tinieblas, con las potestades del mal. Y eso suena como que, claro, las potestades del mal contra mi humanidad, parece que termino siendo afectado e indefenso. De ahí las posesiones demoníacas. Pero una cosa es luchar carnalmente y otra cosa es luchar espiritualmente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos tienen armas espirituales en esta hora? Y esas armas espirituales, como el escudo de la fe, como la espada de la palabra, esas armas espirituales que me permiten mantenerme en pie, que me permiten mantenerme firme cada día, son las que tengo que tener en la indumentaria espiritual como el soldado romano. Así debo estar cada día.
El creyente que se levanta cada mañana pensando que hoy es un día más de victoria y que Dios le ha entregado los recursos que necesita para mantenerse firme y en pie, es un creyente que día a día lucha y ve la gloria de Dios. Hemos dicho que hay gente que antes de iniciar la batalla ya está dándose por vencida. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros estamos aquí cada día, cada domingo. Estamos adorando al Señor y estamos exaltando su nombre y estamos proclamando su gloria. Y cada que venimos y yo oro y yo canto y alabo y oigo su palabra, hay algo que se mueve en mi corazón. Es una unción. Es una unción. Y alguien diría, ¿y qué es eso de la unción? Era lo que los sacerdotes, los reyes y los profetas recibían en el Antiguo Testamento. Era un aceite especial. Porque desde el Antiguo Testamento tenemos una referencia tipológica y simbólica del Espíritu Santo. Entonces habían 3 líneas como de liderazgo, por decirlo así. Y cuando el Señor escogía un rey, entonces venía un profeta y había que ungirlo. Y uno de los ejemplos más claros y sencillos es el de David, que todos conocemos. Cuando su padre, sus hermanos y todos lo menospreciaron, y hasta el profeta Samuel, pero cuando él vino y lo ungió, dice la palabra del Señor que desde ese mismo momento, desde ese día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Y ese Espíritu es el que nos hace valientes. Y la gente seguramente no entendía al joven David, al muchacho David, con su resolución, con su valentía. No entendían que simplemente era para ellos el hijo menor de Isaí, que simplemente era un pastor de ovejas y que no tenía nada que hacer contra el gigante Goliat. Pero este hombre, este joven, a diferencia de todo un ejército, tenía la unción y tenía fe y tenía poder. Y la pregunta desafiante, ¿quién es este? Aleluya. ¿No le parece especial el lenguaje? Llega David un día, viene a traerle algún alimento a sus hermanos mayores que estaban en la guerra. Y aquí abajo estaban los aquí arriba estaba el pueblo hebreo, los judíos, y allá al frente estaban los filisteos, y abajo estaba el valle de Ela. Y ahí aparecía el gigante todos los días, en la mañana y en la tarde. Manden a alguien, envíen a alguien. Y cuando salía el gigantón, entonces hasta el rey se escondía. Y qué curioso que aparece un muchacho que no sabe de guerra, que no tiene experiencia, que no ha sido ejercitado en la guerra, ese tipo de guerra, y que aparece diciendo, cuando lo ve allá desafiando, insultando, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién es? Dice, pues yo voy a ir a pelear. Nadie cree. Y cuando va frente a él, entonces simplemente lleva unas herramientas, lleva unas armas, pero pareciera que esas armas en su mano humanamente no darían buen resultado. Pero él le grita, tú vienes contra mí con tus armas de guerra, con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él te entregará hoy en mi mano y toda la tierra sabrá que Jehová es el Señor. Ese es un lenguaje de guerra espiritual. ¿Quién lo iba a matar? ¿Quién lo iba a entregar? ¿Quién? Jehová. Él no le dijo que lo iba a hacer él. ¿Sabe qué dijo? Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Sí escuchan el lenguaje espiritual? Él no se para a hablar de manera propia. Yo te voy a matar porque soy experto con la onda. No. Él sabe que sus recursos humanos son limitados.
Él sabe que tiene una unción, Él sabe que tiene una autoridad, y el que sabe que tiene una unción y una autoridad sabe utilizarla. Aleluya. Desde el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios estaba fortaleciendo de manera extraordinaria a los que eran ungidos. Y se ungían como dice el Salmo número 133. Es como el aceite que desciende sobre la barba y la barba de Aarón. La unción era total, desde arriba hasta abajo las vestiduras. Y era símbolo de separación, era símbolo de santificación, era símbolo de poder y de dotación del Espíritu de Dios. Y la gente sabía, y el pueblo notaba cuando alguien tenía una unción especial. Y eso es importante entenderlo. Porque lo que nosotros hacemos, no lo hacemos por nuestra propia cuenta. Muchos han querido mantenerse firmes en la vida cristiana, pero por su propia cuenta. Y cuando yo me alejo del Señor, las cosas son diferentes. Pero cuando yo tengo en mi vida los recursos espirituales a la mano, siempre tendré una fortaleza extraordinaria que solo la da el Espíritu de Dios. Vino un tiempo difícil para el pueblo de Israel. Y viene un tiempo donde no hay templo, donde no hay ciudad. Y en varias ocasiones entonces el pueblo quiso levantar templo, pero era difícil por las cruzadas que habían, por los pueblos vecinos que impedían la reconstrucción del templo. Entonces ahora le corresponde al sacerdote Zorobabel levantar el templo nuevamente. Y están pensando en hacer una estrategia. ¿Cómo haremos para reconstruir este templo? No es fácil, no tenemos los recursos, es complicado por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y le habla, viene la palabra del Señor a Zorobabel y le dice: Zorobabel, esta es la palabra de Jehová para ti, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este versículo me parece muy maravilloso, porque a veces hacemos cosas con nuestra fuerza. Y yo quiero decirle que en esta guerra espiritual, aquí no sirven ni siquiera los años que tenemos en la iglesia. Hay gente que tiene años en la iglesia, pero han terminado alejados y apartados del Señor, porque en un momento dado se descuidaron y fueron presos del enemigo. Aquí necesitamos mantenernos firmes y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y este es un tema diario, es continuo, es un anhelo continuo. Es un anhelo continuo y somos nosotros realmente un pueblo muy afortunado, diría yo, porque el Señor, a diferencia del Antiguo Testamento, donde solamente los reyes, los sacerdotes y los profetas eran ungidos y donde la presencia de Dios solo se manifestaba en el tabernáculo, ahora en este tiempo el Espíritu Santo está dado a la iglesia y a todo aquel que cree en Él y lo recibe con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahora es diferente. Cuando Jesús se manifiesta y es tentado. Bueno, primero Jesús es bautizado en el Jordán. Dijo alguien: pastor, yo no necesito bautismo. Y yo veo tan raro que Jesús sí necesitó bautismo. Entre comillas necesitó, ¿no? Porque realmente no lo necesitaba, pero lo hizo. Sintió la necesidad de hacerlo. Y Juan lo entendía y decía: no es necesario. Soy yo el que debo ser bautizado por ti. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Juan: bautízame porque es necesario que cumplamos toda justicia. Voy a dar ejemplo. Y va saliendo el Señor del agua y el Espíritu Santo descendía sobre él. El Espíritu se movía sobre él. Y se oyó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice el Señor en medio de su movimiento: el Espíritu del Señor está sobre mí. Notan este propósito tan particular. El Señor resalta la obra del Espíritu en él, en su humanidad. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué me ha ungido? Para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón,
para pregonar el año agradable y la buena noticia. A eso he venido, para dar luz a la región donde están viviendo en sombra de muerte, porque el que es ungido, el que tiene el poder del Espíritu Santo, tiene una autoridad especial. Y Jesús entonces es llevado por el Espíritu al desierto después de ser bautizado y es tentado por el diablo. La semana pasada hablábamos de esto. Sale victorioso de la tentación, y Lucas capítulo 4 verso 14 y 15 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo volvió el Señor? ¿Cómo dice la frase? En el poder del Espíritu. ¿Cómo vivía Jesús? ¿Cómo andaba Jesús? En el poder del Espíritu. Y dice la Biblia que se difundió su fama de ellos, y era glorificado por Dios, era alabado, era reconocido por el poder y la unción que tenía. Y esto me lleva a mí a pensar la importancia que nosotros debemos darle al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque podemos decir que hablar del Espíritu Santo es hablar de Dios fluyendo en poder y en bendición. Es hablar de los dones, es hablar de los ministerios, es hablar del Consolador, es hablar de la dotación y la fortaleza que el Señor da para el cristiano. Es el Espíritu Santo. Y el Señor lo dijo, se lo dijo a sus discípulos: me voy. Jesús está 3 años largos con los discípulos y Él empieza a hablarles de que Él se va, y ellos están como preocupados. Y cuando Él se vaya, y Él les dice: no se preocupen, San Juan 14 se ocupa de eso, que yo me voy, pero no los voy a dejar, ¿qué? Huérfanos. Utiliza la palabra huérfanos. Yo me imagino que ver a Jesús, andar con Jesús, sería una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Piense conmigo un momento eso. Los discípulos lo van siguiendo, van alrededor de Él, gente que se agolpa y lo van siguiendo, y lo ven haciendo milagros, y lo ven haciendo maravillas. Y les encomienda la predicación, pero les dice: pero yo me voy, yo tengo que irme. Y ellos están preocupados. Y el Señor: pero no te preocupes, les dice el Señor a ellos: no se preocupen, tranquilos, que yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Yo vendré a vosotros. Y voy a volver porque no los voy a dejar. Y les habló del Espíritu Santo y les dijo: yo voy a volver y el Espíritu Santo vendrá. Y el mundo no conoce al Espíritu Santo, el mundo no sabe quién es, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Él es el Espíritu Santo, mora con ustedes y estará en ustedes. No se preocupen, no los dejaré huérfanos. Jamás el Señor seguiría vigente. La obra estaría garantizada porque el Espíritu Santo estaría no con nosotros, sino en nosotros. Ahora está con y en. Aunque decir con es decir que los hermanos están allá, es que están conmigo. Pero otra cosa es decir los hermanos están en mí. Nadie puede estar en mí. Pero el Espíritu Santo, ese es el lenguaje diferente. Yo estoy con ustedes, pero luego estaré en ustedes. Con y en es que dentro. Por eso en Hechos, el capítulo número 1, que es muy conocido y esto es doctrinal, el Señor les encarga, estando juntos, les dice que no se fueran a Jerusalén hasta que recibiesen la promesa, el cual Él les había hecho. Porque Juan, y aquí está la referencia, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Le llama bautismo del Espíritu Santo. Van a ser bautizados. Por eso no se vayan de Jerusalén, porque cuando ustedes reciban ese bautismo, entonces recibiréis ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Poder. Otra vez. Van a recibir poder.
Y yo quiero hacer énfasis en esta palabra porque déjeme decirle que a veces se nos olvida qué es lo que nosotros hemos recibido. Y hay que entenderlo de manera sencilla, pero darle el sentido que tiene. Si yo tengo el Espíritu Santo y si tengo el poder de Dios, no tengo por qué andar en temor. Tengo su Espíritu, tengo el poder, tengo la autoridad, tengo la unción en mi vida. Pase lo que pase, pero tengo la dotación en mi vida. Ustedes van a recibir un poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y después de eso, ese poder va a hacer que ustedes vayan a predicar y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en este lado del mundo, hasta Japón. Aquí hay testigos del poder de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó en sus ojos. Y se fue el Señor. Y se fueron al aposento alto. No se quedaron desanimados. ¿Sabe qué hicieron? Se fueron a la casa de Pedro. ¿Qué se fueron a hacer a la casa de Pedro? ¿A qué se fueron a hacer allá? ¿Qué hacían en la casa de Pedro? ¡Orar! ¿Cuál era la característica de esa iglesia apostólica? ¿Cuál era? Y el día de Pentecostés, a los 10 días, el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. Yo puedo estar junto, pero no unánime. Dicen por ahí, juntos, pero no revueltos. Alguien dice así. ¿Qué tal la frase en la iglesia? Juntos, pero no revueltos. ¿Cómo así? Aquí estamos juntos y revueltos. Estamos juntos y en un mismo pensamiento. Eso, unánimes, juntos, unidos. Y pasaron 2, 3 días y no llegaba la promesa. 4, 5 días, yo me los imagino. Y alguien diría, bueno, pero el Señor no les dijo cuándo llegaría el Espíritu Santo. Bueno, pero no llega. Yo me imagino a alguien diciendo, 6 días y nada, no llega. Y me imagino a los líderes, me imagino a Pedro, a Juan. Habían 120 en el culto. Un ayuno y oración de 10 días. Y estaban esperando. Yo me imagino todos los hermanos en la mañana, en la noche, en la madrugada. Algunos dormirían en un momento, otros orarían. Pero todo el tiempo, Señor, aquí estamos esperando el don del Espíritu Santo. Aquí estamos esperando tu gloria. Eso es lo que atrae el movimiento del Espíritu Santo. Una iglesia que quiera llenarse del Espíritu Santo. Una iglesia que anhele el poder del Espíritu Santo. Alguien que anhele ser movido por el Espíritu Santo. Y cuando uno lo anhela, viene a orar. Y viene a la oración. Y viene el ayuno. Y viene a la vigilia. Y como que realmente lo busco. Si lo buscaras como a plata. Si como a plata lo buscares. Si como a tesoros lo buscares. Ojalá buscáramos a Dios como buscamos las cosas materiales. Ojalá como invertimos tanto tiempo en las cosas materiales, también lo buscáramos de esa manera. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo se movería el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? 9 días y nada que llegaba. Yo me imagino a Pedro, el relato no dice eso, pero déjeme argumentar. Yo me imagino a Pedro diciendo, no se preocupen, van 8 días, van 9 días, pero no se preocupen, que el que prometió que vendría en espíritu, Él va a cumplir, porque Él es fiel. Sigamos orando. Queremos ver su gloria, queremos ver movimientos, queremos ver avivamiento, queremos ver mucha gente salva para la gloria de Dios. Necesitamos seguir orando y seguir buscando la presencia de Dios. Y al 10º día un viento recio sopló y la casa se llenó de la gloria de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo. Y hubo un gran mover en todo Jerusalén, porque los que estaban en la fiesta escucharon el estruendo y vinieron y los oyeron hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Ahí empieza una gran obra en la iglesia. Esta iglesia ya no es la misma. Esta iglesia tiene la dotación del Espíritu Santo. Y una cosa es una persona que no tiene la dotación del Espíritu Santo, y otra actitud es el que está lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo da poder al que lo recibe. La definición sociológica de la palabra poder. El término significa fuerza, capacidad, energía,
autoridad o dominio. La palabra poder puede referirse a la capacidad de hacer o ser algo, a la capacidad de ejercer dominio hegemónico sobre una o varias personas, a la habilidad de influir sobre una o varias personas, a la indicación o a indicar la autoridad suprema reconocida en una sociedad. Y la definición teológica del poder es la dotación de Dios para el hombre. Es la autoridad espiritual sobre las fuerzas del mal. Es la capacidad espiritual a través de los dones y los ministerios. Ese es el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo en la vida del cristiano es esta. Es darle dotación espiritual. Es darle autoridad. Escuche esto. Autoridad sobre las fuerzas del mal. Es darle la capacidad espiritual por medio de dones y ministerios. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, recibe dones y recibe ministerios. Dones, diferentes dones, 9 dones, 5 ministerios. Ahí aparece el llamado pastoral. Ahí aparecen los milagros, los dones que se dan, don de lenguas, palabra de ciencia, palabra de fe. Los apóstoles, los pastores, los maestros, los evangelistas son impactados ahí en el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí vienen los ministerios. Por eso es importante que el que se bautiza reciba el don del Espíritu Santo. Eso hay que entenderlo. La oración de aquel que se ha bautizado debe ser: Señor, yo quiero tener la experiencia de hablar en otras lenguas por tu Espíritu. Yo quiero ser lleno como los de Pentecostés. Yo quiero la unción. Yo quiero el poder de Dios en mi vida. Yo quiero ser renovado espiritualmente. Yo quiero ser lleno de la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que ver. Lo que se debe sentir en el corazón es un anhelo por la presencia del Señor. Y cuando mi vida es llena del Espíritu Santo, podemos hablar como habla el apóstol en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. ¿Cómo fue que predicaron los creyentes? ¿Cómo predicaron los discípulos? En el poder del Espíritu Santo. Así es que hay que predicar. Queremos ver gente que se arrepiente. Queremos ver gente convertida. Necesitamos llenarnos del poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da convicción. El Espíritu Santo nos da visión. El Espíritu Santo nos da poder. Nos da amor por los perdidos. Eso es lo que nos da. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no es solo palabra. Aquí hay un poder extraordinario que transforma. Aquí hay un poder glorioso que cambia la mente, que cambia el corazón, que saca el que está ya preso del licor, lo saca del lugar de perdición, rompe las cadenas. El que está preso de la droga, rompe las cadenas. El que está preso de la maldad es liberado por el poder del Espíritu. La obra del Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace la persona. El que empieza a oír la palabra de Dios empieza a ser bendecido, empieza a ser impactado, empieza a ser lleno de la gloria de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos a una iglesia llena del Espíritu Santo, con demostraciones de poder, haciendo milagros, dando liberación a los que estaban cautivos por el diablo, haciendo sanidades. Hay conversión de las personas, hay nuevas lenguas, donde los discípulos llegaban, predicaban el evangelio, anunciaban el arrepentimiento, se bautizaban hombres y mujeres y les imponían las manos y eran llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Por eso, si no has tenido esa experiencia, vas a decirle hoy: Señor, yo quiero tener la experiencia de hablar en otras lenguas, porque para ti es la promesa también. Y cuando yo recibo esa promesa, puedo tener una unción especial y viene un avivamiento a mi corazón. ¿Qué es eso del avivamiento? Eso de sentir avivamiento es un anhelo, es una fuerza interior. ¿Cuántos la sienten conmigo? Es una fuerza interior que nos mantiene vivos, que me mueven a adorar a Dios, que me mueven a servirle.
Que nadie tiene que estarme empujando. El que está en avivamiento tiene un fuego en el corazón y es el fuego del Espíritu Santo. Este contagia a otro. El que está en avivamiento no hay que andarlo empujando, no hay que andarlo soplando. Hay gente que se enfría y se calienta, ¿no? Y usted los ve con una llama así. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amar. La que la llama. Enséñame a amarte y a vivir. Y a los 8 días, ya no quiero enamorarme más de ti. Sí, uno dice, pero ¿cómo fue? Hace 8 días, estaba enamorado, la llama. Y a los 8 días se le apagó la llama. Y se apagó y se apagó. Y se apagó y se apagó. Eso no es avivamiento. Porque el que está en avivamiento, cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad y el enemigo quiere apagar la llama, más sigue, más busca, más anhela la presencia de Dios. Eso es estar en avivamiento, es mantener viva la fe, es mantener vivo el propósito con el cual el Señor me llamó. Eso es avivamiento. Es una fuerza interior, es un anhelo por buscar de Dios, es un anhelo por seguir adelante. Por eso la iglesia necesita avivamiento, y el avivamiento es por el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de los avivamientos de los que hablan muchos hoy en día, del avivamiento de la risa. Entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a revolcarse de la risa y revuélquense de la risa y el avivamiento de la risa, porque estamos en avivamiento. Ese no es el avivamiento de Hechos de los Apóstoles. No, el avivamiento es el derramamiento del Espíritu Santo en la vida del hombre. Y la evidencia es que hablamos en otras lenguas por el Espíritu de Dios. Por ahí hay una unción del zapato. Entonces las personas vienen, se tiran al piso y el apóstol se les para encima. Y les pone el pie encima, porque los va a ungir con el zapato. Y la gente recibe la unción del zapato. Yo no quiero la unción del zapato. Yo no quiero la unción de la escoba. Yo no quiero la unción de la sal. Yo no quiero ese tipo de unciones. Yo quiero la unción del Espíritu Santo. Yo quiero hablar en otras lenguas por el Espíritu de Dios. Eso es lo que yo quiero. Esa es la unción que yo quiero. Yo quiero adorar a Dios en el Espíritu de verdad. Y quiero vivir fortalecido como dice su palabra. Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 6, verso 10, terminando, hablando precisamente de la lucha espiritual, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Repítanlo conmigo, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este texto me parece muy especial. Fortaleceos, hermanos míos. ¿En qué es que hay que estar fortalecidos? En el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Dónde está el poder de su fuerza? En su Espíritu. En su palabra está el poder de su fuerza. Por eso todo aquel que está aquí en la iglesia y que quiere y anhela mantenerse firme, necesita buscar la presencia de Dios cada día. Y ojalá nos acostumbremos a buscar la presencia de Dios sin que nos estén motivando a buscarla en todo tiempo. Ojalá por cuenta propia entendamos que la relación espiritual es entre Dios y yo, y que no necesito que alguien me esté moviendo siempre para hacerlo. Cuando yo entiendo eso, yo ya sé que estoy aquí dispuesto a buscar su presencia, y que en su presencia yo puedo recibir en la gloria y la unción de su Espíritu. Cuando llegamos aquí o en Colombia o en Neiva, en Japón, el Espíritu Santo se manifiesta en el corazón de un hombre o una mujer que tenga sed, que tenga anhelo y que quiere buscar de Él. Es ahí, en cualquier lugar, en tu casa, en la mañana. El poder del Espíritu Santo.
Un corazón que anhela su presencia. Fortaleceos. Yo estaba pensando en este texto, en la importancia de lo que significa el Señor para nosotros como el Consolador. Creo que el mundo ha sufrido, todos hemos sufrido de una u otra manera. Yo creo que ninguno de los que estamos acá y de los que me están viendo a través de la transmisión pudieran decir que no ha sufrido algún dolor durante todo este año que ha sido tan duro. La pérdida de algún ser querido, la partida de un ser querido. Y hemos sufrido de una manera, hemos sufrido de otras circunstancias. Pero yo le doy gracias a Dios de manera extraordinaria. Y si no fuera Él el consolador, pero eso fue lo que Él dijo. Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu, el Consolador, lo que hace cuando uno está triste, cuando uno está desconsolado, alguien viene y pone su mano sobre nosotros y nos dice: no estás solo, no te preocupes, cuenta conmigo, las cosas van a mejorar. Y si eso nos hace bien, cuánto más ese Consolador en mi corazón, está en mi vida, y yo siento su gloria, siento su fuerza, siento su unción, y me paro firme y sigo adelante. Nosotros hemos sido llamados para seguir adelante, hermanos. Nosotros hemos sido llamados y hemos sido dotados con el Espíritu Santo para seguir adelante. El enemigo sabe cuando alguien tiene la unción y cuando no la tiene. El enemigo lo sabe. Y cuando alguien tiene la unción, los demonios gritan literalmente. Los demonios posesionados en las personas, cuando uno llega y el demonio reconoce y siente la unción del Espíritu Santo, gritan y maldicen, y tienen que gritar porque más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso es que hay que mantenerse firme. No es tiempo de retroceder. Fortalécete en el Señor. Fortalece tu fe en Él. Fortalece la palabra de Dios en tu corazón. No le des cabida a las palabras negativas, a las palabras de destrucción. Dale cabida a la palabra de fe, a la palabra de vida. Y recuerda que hay una unción en tu corazón que te da fuerza, que te da poder y que te da fortaleza. Ahora mismo alguien está siendo fortalecido. Ahora mismo alguien está siendo bendecido. Ahora mismo alguien está recibiendo esta unción, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Cobardía. ¿Cuál es el espíritu de la cobardía? Ese miedo, ese es el miedo, así se llama. Se llama temor. El espíritu de la cobardía se llama así, temor. Se mueve de esa manera en el corazón de las personas para aislarlos, para llenarlos de angustia, para llenarlos de la incertidumbre. Y luego viene la duda y ponemos en duda las promesas de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida. Y entonces ahí la persona retrocede y termina aislada y destruida espiritualmente. Pero nosotros no tenemos espíritu de cobardía. Eso no es lo que nos ha dado el Señor. Lo que el Señor nos ha dado a nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por esa razón, comportémonos de tal manera. Parémonos firmes en esta guerra, en esta batalla espiritual. Parémonos recordando que lo que tenemos es espíritu de poder. Eso es lo que yo tengo. Por eso no ando en derrota. Por eso no estoy en tristeza. Por eso no estoy desolado y no estoy destruido, porque lo que yo tengo en mi vida es el espíritu del poder. Y ese espíritu de poder me hace más que vencedor. No por mis fuerzas, no por mis recursos, no por mi capacidad, no por los años que llevo en la iglesia, sino porque Él fortalece mi debilidad. Y cuando estoy débil, su espíritu me fortalece. Y cuando estoy triste, su espíritu me consuela. Y cuando viene la prueba, su espíritu me sustenta. De modo que yo sigo de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Esta es una iglesia victoriosa.
Yo dije, esta es una iglesia victoriosa. Esta es una iglesia que el enemigo no la ha podido detener. Usted sabe cuántos ataques ha recibido esta iglesia aquí en Tokio. Usted lo sabe más que yo. Y ustedes me lo han contado. Y de cuántas maneras y estrategias el enemigo ha querido destruir la obra aquí. Y ha usado a las mismas, algunas personas de aquí para destruir la obra. Pero llegó el tiempo donde Dios ha decidido levantarnos de manera extraordinaria. Y la palabra que les han predicado aquí sigue viva en sus corazones. Por eso están aquí. Los pastores que han estado aquí han estado predicando la palabra. Y hay quienes la guardan y hay quienes no la guardan. Y los que la guardan aquí están. Y hoy queremos llenarnos de su espíritu. Hoy necesitamos esta unción. Hoy más que nunca necesitamos su gloria. Hoy más que nunca necesitamos su poder. Hoy más que nunca necesitamos su gloria. Hoy más que nunca necesitamos esta unción. Hoy más que nunca necesitamos permanecer firmes y unidos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Sientes la cobardía? ¿Sientes deseos de renunciar? Acuérdate, no tienes un espíritu de cobardía. Tienes un espíritu de poder. Tienes un espíritu de amor. Tienes un espíritu de dominio propio. Para dominarte, para mantener tus emociones controladas. Para seguir adelante firme, para seguir adelante en victoria. Y venga lo que venga, yo sigo en pie. Y pase lo que pase, yo sigo luchando. Sigo perseverando, sigo clamando. Sigo adelante en victoria. Sigo caminando en fe. Sigo perseverando. Pase lo que pase, yo sigo perseverando, yo sigo en pie, sigo luchando y sigo esperando en el Señor. Y si tengo que morirme, me voy a morir, pero esperando en Él. Y me voy a ir a su gloria y me voy a ir en victoria. Colóquese en pie y alabe al Señor en esta hora. Porque ahora su espíritu se va a mover en este lugar. Él se está moviendo a través de su palabra. Alguien necesita la unción hoy. Alguien va a ser lleno y va a ser bautizado en esta hora con el poder del Espíritu Santo. Alguien que tenga un anhelo. Alguien que tenga un deseo ardiente por su presencia. Alguien que no ha tenido esta experiencia de hablar en otras lenguas. Hoy ha de ser lleno y bautizado con el Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Echa fuera el espíritu de la cobardía. Cuando sientas que no puedas más, echa fuera. Dile en el nombre de Jesús, yo echo fuera la cobardía. Porque lo que yo tengo es poder. Cuando vengan las ganas de quejarte, cuando vengan los deseos de renunciar, recuerda que no tienes espíritu de cobardía, tienes espíritu de poder, que el Señor te entregó una dotación para que te mantengas firme, para que pelees la buena batalla de la fe, para que sigas adelante. Toma las armas espirituales, toma la palabra, toma el escudo de la fe. Sigue adelante, toma el casco protector, toma el yelmo para que puedas mantener segura la palabra de Dios en tu corazón. Permanece firme, haz que el enemigo se lamente de sus ataques contra ti y sigue creyendo, sigue clamando, sigue adorando a Dios, sigue buscando su presencia. Hoy más que nunca es tiempo de buscar a Dios. Las señales que en el mundo hay nos dicen a gritos que hoy más que nunca es tiempo de buscarlo a Él. Amigo querido, busca a Jesús. Abre tu corazón y recíbelo como tu Salvador. Necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas la unción en tu vida. Necesitas el poder de Dios. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora, por el poder que nos has entregado, por esta fortaleza que nos da tu presencia.
por este consuelo que solamente tu Espíritu nos da en medio de la soledad, en medio del dolor, en medio de la pérdida del ser querido. Este consuelo y esta fuerza interna que nos da tu Espíritu, y que podemos ser testigos que el Consolador es real y que nos da, Señor, el consuelo como nadie más lo puede dar. Gracias, Señor. Llénanos más y más, porque sabemos que no es con ejército, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestro conocimiento, es con tu Espíritu, Señor, que saldremos adelante y en victoria. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por la unción de tu Espíritu. Aquí seguiremos en victoria. Yo voy a seguir adelante y voy a seguir armado espiritualmente, llenándome de su presencia cada día más. Aquí voy a seguir luchando, pase lo que pase, y Él me seguirá dando la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Dios les bendiga a todos los que han seguido esta transmisión. Nosotros vamos a seguir adorando aquí, porque alguien va a ser lleno del Espíritu Santo. Nos vemos el próximo domingo y vamos a hablar de otra arma de guerra, y es la oración, a través de la cual podemos mover la gloria de Dios. Bendiciones para todos.